la oportunidad de poder compartir con todos los presentes y agradecerles precisamente que hayan tomado el espacio para compartir con nosotros. Entonces, brevemente les voy a comentar qué es lo que vamos a desarrollar. Eh, el tema de las proyecciones y la evaluación financiera, ya sea de proyectos, cuando hablo de proyectos es a partir de cero, poder establecer la viabilidad de una iniciativa desde ceros. Y la otra es, si ya tenemos una empresa que ya está en marcha, pues también poder hacer todo el proceso de evaluación. Entonces, antes de que nosotros iniciemos, porque el centro de la actividad que vamos a desarrollar hoy se va a centrar en mirar cómo a través de una herramienta podemos facilitar todo este proceso que lamentablemente para muchas personas se ha convertido en un dolor de cabeza la introducción de los temas financieros para poder evaluar un determinado caso, ya sea una empresa en marcha o ya sea un proyecto. Entonces, muy brevemente, voy a manejar unos conceptos muy rápidos para que nos concentremos en un caso, el cual vamos a desarrollar de principio a fin. Entonces, como primera medida, vamos a explicar lo que son el concepto de proyectos basado en 3 preguntas para que tengamos una idea antes de que abordemos el tema del aplicativo. Primero que todo, debemos de saber exactamente qué es una proyección y una evaluación financiera. Para muchos consideran que son sinónimos, pero realmente son diferentes y a la vez complementarios. Y como les comentaba, incluir la parte financiera, que es el tema más engorroso en todo el proceso para evaluar un proyecto o cuando nos toca evaluar una empresa, por todos los procedimientos y la complejidad de los mismos conceptos. Y por último, una vez que ya hemos abordado el tema, hay algo que siempre ha preocupado a las personas que se meten en esta dinámica. ¿Cómo generar un proceso adecuado y eficiente para poder proyectar y evaluar financieramente una empresa o un proyecto? Entonces nos vamos a centrar en esas 3 preguntas. Ahora, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es una proyección y qué es una evaluación financiera? Nosotros podemos encontrar muchos conceptos en todas partes, pero básicamente la proyección y la evaluación, lo que nos va a proporcionar es la herramienta con la cual vamos a evaluar. Cuando nosotros tenemos el caso de un proyecto que está en ceros, nosotros no tenemos elementos para realmente saber qué es lo que pueda suceder en el futuro. No tenemos una bola de cristal. Entonces, la proyección financiera comienza a establecer unos estadios o simplemente establece unos parámetros esperados y construye unos datos con los cuales pretende anticiparse a lo que va a suceder. Pero esa herramienta de poder proyectar a través de unos estados financieros, que no es otra cosa que un resumen de datos, de nada nos sirve si no procedemos a interpretar esa información. Ahí es donde entra la evaluación. Ahí es donde entra el tema de la evaluación financiera, que no es otra cosa que darle un sentido y poder generar elementos de juicio para la toma de decisiones. Ahora, pero el desarrollar este tema de proyecciones y de evaluación financiera, ¿qué dificultades trae? Entre las dificultades que nosotros podemos identificar como es la complejidad de los conceptos. Los conceptos financieros en muchos casos son ambiguos.
En otros casos, tienen, tienen una cantidad de elementos que a la vez no son elementos sueltos, sino que cada concepto a la vez va amarrado con otros conceptos que en determinados momentos tienen diferentes significados dependiendo en el entorno en el que se desarrolla. Entonces, esa complejidad de conceptos es lo que lo hace que genere una gran dificultad para las personas. Para las personas, y de eso es la razón por la cual, si uno analiza la cantidad de personas que se encuentran en el medio de las empresas, son muy pocas las que manejan este tema o se han especializado en la parte financiera precisamente por esa complejidad. Pero no solamente el concepto como tal es complejo, sino a la vez todos los procedimientos y cálculos que son necesarios para obtener ese resumen que yo digo que son los estados financieros, que es la representación como el resultado de todo lo que ha sucedido. Por ejemplo, todo lo que sucedió en un año se resume en una hoja con unos nombres y unos datos. Entonces, llegar a eso genera una serie compleja de procedimientos y cálculos que precisamente es lo que ha caracterizado la gran complejidad y dificultad que tienen las personas cuando se enfrentan a ellos. Otro concepto es la construcción de relaciones. Ya yo tengo un procedimiento, tengo una complejidad de conceptos. Poder yo relacionar que un número o un valor que me determina un elemento de ese resumen, cómo se relaciona con otro valor de otro elemento, y esa relación me puede establecer un comportamiento o una situación que se puede interpretar como un problema o potencialmente un problema hacia el futuro de la organización. Entonces, esa construcción de relaciones también se convierte en un tema de gran complejidad y ayuda a ahondar en el tema de la complejidad que tiene todo lo concerniente a la parte de las proyecciones y evaluación financiera. Y ya al final, nosotros tenemos que interpretar todos esos datos a través de un informe. Y ese informe tiene que ser lo suficientemente claro para las personas a la cual se le va a entregar el informe. Y aquí es un elemento que ahora más adelante vamos a mirar, que muchas veces quien desarrolla una proyección y su posterior evaluación no tiene en cuenta a quién se le voy a entregar el informe, para que el informe pueda ser útil a una persona. Si yo estoy trabajando con un emprendedor que tiene de pronto no tiene los conceptos muy avanzados o no tiene la capacitación avanzada para poder entender terminología técnica, pues no tiene sentido que yo le presente un informe con un lenguaje demasiado técnico. Y a la vez, si el informe se lo voy a presentar a una persona técnica que es versada en la temática, pues ahí sí puedo hacer uso de la terminología adecuada, pero ojo, no quiere decir que eso se va a volver en un concurso de terminología y de complejidad. Simplemente debe ser útil. Y ese de siempre debe ser la finalidad cuando yo genero una proyección y su posterior evaluación. La utilidad de los resultados. Siempre debemos de tener eso en mente cuando lo vamos a desarrollar. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo podemos tener un concepto, una base sobre la cual nosotros podemos proyectar precisamente nuestros estados financieros y una adecuada evaluación? Para este caso necesitamos tener en cuenta varios aspectos que muchas veces se pasan por alto cuando se desarrolla estos ejercicios. Un primer concepto, investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces, especialmente por las personas que de pronto no tienen mucha claridad sobre los objetivos que tienen las finanzas,
consideran que una proyección es simplemente aplicación de una fórmula matemática, como coger una calculadora, introducirle números y obtener un resultado. Muchas veces, aparte de tener el conocimiento de los procesos y cálculos que son necesarios, lo más importante es conocer muy bien cuál es el objeto de estudio, de a qué se dedica la empresa, en qué momento de su desarrollo se encuentra la empresa, cuál es la visión que tienen los propietarios de la empresa, a qué le están apuntando los propietarios de la empresa. Hay que hacer entrevistas, obtener información antes de simplemente hacer un procedimiento rutinario, como son los cálculos y los procedimientos financieros para obtener los estados financieros. Bueno, valga la redundancia de todo eso. Entonces, la investigación o información es muy importante, tanto o más que conocer todos los procedimientos y cálculos. Imparcialidad. Cuando yo estoy generando una proyección y su posterior evaluación, yo no me puedo centrar en el objetivo con el cual se va a utilizar el informe final. Si yo estoy haciendo una proyección, digamos, para fines de obtener financiación a través de un banco o de un fondo de inversión, yo no puedo abstraerme de los elementos negativos que de pronto no vayan a ser, no vayan a ser vistos de buenos ojos para obtener mi objetivo, que es la financiación. No quiere decir que si hay algunos elementos, los tengo que dar a conocer. No. Y eso lo vamos a ver con el caso que vamos a presentar, precisamente eso. Un elemento negativo o un aspecto negativo cuando usted está desarrollando su proyección, usted lo puede subsanar aplicando medidas, sugiriendo políticas o procedimientos o acciones que se vayan a generar con tal de que ese elemento o esa situación que se puede convertir en un problema pueda tornarse o pueda subsanarse de tal manera que no impida la viabilidad de la empresa. Entonces hay que tener total imparcialidad de no omitir información porque no conviene y por lo tanto estar informando una situación que no es real solo con el propósito de obtener un resultado. ¿Sí? Yo sé que ahí va a haber una disyuntiva que una cosa es la ética y otra cosa es darle al cliente lo que quiere, porque muchas veces un cliente me dice, necesito que me haga la proyección financiera, pero necesito una utilidad de tanto. Entonces ahí es donde, porque la idea es que la información sea real y que le pueda servir para el desarrollo de esa organización. ¿Sí? Entonces ahí hay que medir y tener un punto medio para poder obtener realmente proyecciones y evaluaciones de calidad. Evolución del negocio. Muchas veces cuando se hacen las proyecciones no tenemos en cuenta cómo evoluciona el negocio, sino simplemente los números. Entonces, si el negocio tiene un ritmo y ha presentado unas condiciones y unas características, debo de tenerlo en cuenta para yo desarrollar las proyecciones. Yo no puedo establecer unas proyecciones con unas metas de venta que difieren a todo el comportamiento que ha presentado el negocio a lo largo de la información histórica que yo tengo. Entonces, tiene que haber una compensación. Esto ya lo habíamos mencionado. Claridad del objetivo. ¿Qué persigo ¿Qué se persigue con el objetivo de realizar la proyección y su posterior evaluación? Este tema es muy importante porque muchas veces lo pasan por alto. Toman el ejemplo de la empresa, sus proyecciones, y se olvidan que esa empresa está dentro de una economía y se esperaría que el comportamiento de esa empresa debería ser coherente con el comportamiento de la economía y específicamente con el comportamiento de los otros elementos que hacen parte de su sector. Entonces, cuando yo comienzo y digo técnicamente,
estas mis proyecciones y mis parámetros para las proyecciones son estas, debe de haber cierta coherencia con las demás empresas que desarrollan la misma actividad y que están en las mismas condiciones con respecto a lo que usted va a proyectar. Entonces, si yo evalúo cómo se está moviendo la economía, cómo se está moviendo el sector y las otras empresas, y noto que su empresa está en otro nivel y presenta unos valores, obviamente está perdiendo cierta credibilidad la información que usted está proporcionando. Entonces, ojo, no piensen que las empresas están fuera de un entorno y debería de tener un comportamiento coherente con el movimiento que tienen los demás elementos en la economía y en el sector. Cuando usted establezca un concepto, usted técnicamente debe tener un soporte evidenciado por los estados financieros, con las variaciones, con la estructuración que le están presentando estas proyecciones. Y no emitir conceptos que solamente emiten un deseo o simplemente presentar una situación simplemente para poder subsanar los objetivos, como les había dicho, obtener una financiación. Y por último, inclusión de escenarios. La inclusión de escenarios, ¿a qué se debe? Cuando yo proyecto, es un imaginario, no es algo real. Entonces, en lugar de yo poder proyectar y dar unas cifras exactas, debería yo de medir cuál es el nivel de riesgo y de variabilidad que tiene el escenario que yo evalúe, las condiciones del entorno y qué tan real pueden ser esas proyecciones. Entonces, ese es un manejo muy técnico y que es muy deseable para que las personas entiendan que los resultados no son únicos. Pero si usted muestra una variabilidad, simplemente usted les está diciendo que los resultados pueden caer entre este valor y entonces da una amplitud en el cual se pueden mover los resultados que pueda presentar la organización. Pensando en todo esto y buscando tener una forma de acercar este concepto que es muy engorroso, se ha diseñado Evaluador 2.3, que es una herramienta que busca acercar a las personas al tema financiero sin que se vuelva un dolor de cabeza para ellas. Es una herramienta que se ha enfocado en que sea amigable, que la gente no vea como tedioso todo ese procedimiento contable y financiero, que técnicamente sea pertinente, que el hecho que sea amigable no quiere decir que es superficial, que técnicamente tenga los elementos necesarios para poder realizar una muy buena evaluación, que sea didáctico, ameno, de tal manera que la persona no vea en el desarrollo de las proyecciones una tortura, que sea flexible en el que usted pueda maniobrar dentro de los elementos de la evaluación y de la proyección para poder obtener sus resultados. Que sea intuitivo, que sea lógico para facilitar y que sea rápidamente asimilable en el desarrollo de las actividades. Y sobre todo que también sea interactivo, que usted pueda obtener información en la misma medida que les la suministra. Estos elementos son los que nos llevó a desarrollar esta herramienta. Bueno, pues la idea era hacer algo muy breve, solamente para darnos el espacio para entrar de lleno a aplicar un caso con el aplicativo. Bueno, en este momento entonces les voy a enseñar cómo es el funcionamiento del aplicativo a través de un caso, de tal manera que podamos entender a qué nos va a llevar la temática a la que estamos sujetos. Este es el evaluador. Evaluador 2.3 es un aplicativo que en esta versión, la 2.3, adicionó la opción para que se pueda elegir entre 14 países. ¿Con qué finalidad? Para que si usted está desarrollando en un determinado país una proyección, usted pueda tener el plan de cuentas de ese país
las denominaciones, los nombres de cuenta que habitualmente se utilizan y sus códigos, de tal manera que hay una familiaridad con la denominación de los elementos. Y eso facilita mucho para poderlo trabajar. Entonces, rápidamente, porque el tiempo es un poco corto, vamos a desarrollar un caso que ya está totalmente ingresado en el aplicativo. Entonces, el aplicativo tiene estos 5 módulos de registro y datos y parámetros. Estos 5 módulos son los únicos espacios del aplicativo donde usted debe de ingresar información. Una vez usted haya ingresado toda la información, cada uno de estos módulos está en verde y despliega los demás módulos donde están los resultados, los estados financieros y demás información con los cuales usted va a realizar la evaluación. Entonces, comencemos. Nuestro caso es de una empresa de muebles. Vamos a crear una empresa que fabrica y comercializa muebles. Se va a denominar El Moan. Una particularidad que tiene el aplicativo es en las celdas blancas usted debe de ingresar información. Cada vez que usted se ubique en una celda blanca, mire, aquí sale este letrero explicándole a usted qué datos debe de ingresar en cada uno de esos elementos. Si usted se ubica en los conceptos, también le va a explicar qué significa cada uno de los conceptos. En otras palabras, todo lo que esté en la pantalla, a través de estos cuadros, usted va a tener una referencia. Recuerden que un elemento que teníamos de dificultad era los conceptos. Aquí usted constantemente va a estar recordando los conceptos. Tenemos que definir el año base. ¿Qué es el año base? El año base es el año a partir del cual yo voy a arrancar. Yo voy a arrancar no la operación, sino todo el proceso de alistamiento para poder generar la operación. En este caso estamos empezando hoy y vamos a tomar el 2020 con el fin de prepararnos para comenzar operaciones en enero del 2021. Ese es nuestro objetivo. Tenemos que definir en esta parametrización inicial cuál es la tasa que yo espero ganarme en este proyecto. Si yo tengo un proyecto y tengo una tasa, es lo mínimo que yo me quiero ganar. De lo contrario, me dedico a otra cosa. Lo dejo en un banco, en un título valor. El aplicativo le permite a la persona definir si va a desarrollar un proyecto de inversión inicial, como este caso, o un negocio en marcha, lo que se presupone que hay información histórica. En este caso, proyecto en marcha. ¿Cuánto voy a proyectar? Pues lo máximo que tenemos son 5 años porque técnicamente pues la idea no es proyectar más. Si usted quiere proyectar 10 años, proyecta los primeros 5 y después proyecta otros 5 y así sucesivamente en bloques de a 5. No hay ningún inconveniente. Y usted también tiene que definir qué tipo de empresa es. Transformación o industrial, comercial o de servicios. Esto va a depender de cómo se va a configurar el programa para que podamos ingresar los datos. El programa también tiene otra característica que si usted le hace falta información, sucede esto. Le marca dónde está, que falta información y si usted quiere visualizar, mire que ha desaparecido todos los módulos donde están los resultados. Hasta que usted no logre todo esto en verde, no se van a desplegar los resultados. Por lo tanto, yo debo de ingresar toda la información de mi caso. Adicional a esto, tengo esta parte de indicadores económicos, lo que también informábamos en la presentación. Yo debo de conocer cómo es la dinámica de la economía para una vez obtenga yo los resultados, poder saber si la proyección que yo tengo es coherente con la proyección que se espera de la economía. Bueno, en la información también yo debo de definir las líneas de productos. ¿Qué son las líneas de productos? Cuando yo tengo una empresa o tengo un proyecto, yo debo definir cuántos productos o servicios voy a comercializar.
El aplicativo les permite manejar hasta 50 productos o servicios, pero para estructurarlo usted lo organiza en un máximo de 5 líneas y en cada línea usted puede agregar hasta 10 productos o servicios. Aquí se definió las 4 líneas que va a trabajar la empresa de fabricación de muebles. Aquí yo tengo la depreciación de los activos. Los activos que son los elementos con los cuales yo voy a trabajar, yo debo establecer en cuántos años yo lo voy a depreciar, cómo se va a ir desgastando y deteriorando el valor de cada uno de los bienes. Si yo quiero modificarlo, usted puede modificar en cualquier forma, dependiendo lo que para su país o lo que usted por política ahora con las NIF, usted ha establecido de cómo se va a depreciar cada uno de ellos. Y por último, en la parametrización, usted establece en cuántos años va a amortizar los diferidos, esos gastos pagados por anticipado, en los cuales usted va a establecer un condicionamiento para la generación de utilidades. Por ejemplo, en este caso, si ellos van a invertir en acondicionar una fábrica, ese gasto de inversión que usted tiene que hacer para acondicionamiento, que siempre es un valor considerable, usted no lo castiga en un solo periodo, sino lo distribuye en diferentes periodos. En esta parte, aquí hay un recuento de cómo está cada uno de los elementos. Si hay un error, esto se coloca también en rojo, indicando que hay un error y le indica dónde está el error para que sea corregido. Este es el primer elemento, que es la parametrización del proyecto o empresa en marcha, lo que yo voy a desarrollar. Posteriormente viene la proyección de ventas. Como ya yo definí las líneas, este es un resumen, yo definí las líneas, ahora debo ingresar para cada línea cuáles son los productos que voy a trabajar en cada línea. En este caso hay 4 líneas, no hay 5, porque yo establecí 4 líneas. Si establezco 3 líneas, pues solo me va a desglosar las 3 líneas con cada uno de sus productos. Pero aquí hay algo interesante. Este proyecto ha establecido que la primera línea la va a fabricar y comercializar en el primer año. En el segundo año va a abrir las 3 líneas. Se comercializan las 3 líneas. Y en el tercer año proyectado ya comienzo a trabajar las 4 líneas. Para cada año, ¿yo qué debo de establecer? Mi proyección de ventas. ¿Cuántas unidades de cada producto voy a comercializar y a qué precio? ¿Sí? Adicional a eso, también debo de establecer las devoluciones y rebajas en venta por año. ¿Qué quiere decir? Estos son los precios en lista, pero normalmente en el giro de los negocios es normal que usted haga descuento, promociones y sobre todo porque está arrancando de cero. Entonces, no va a recibir usted el total de ingreso de las ventas, sino que en promedio usted va a entregarle esto a los clientes como descuento, como un atractivo de promoción. Y de esta manera usted ingresa todos los datos. Vemos que la línea 2 está en ceros porque no entra en el año 1, entra en el año 2. Y así sucesivamente usted ingresa toda la información en el aplicativo. Si usted coloca aquí y duplica la información, el aplicativo le va a informar los errores y le dice dónde están para que usted los corrija. Aquí también hablamos de esa interactividad y didáctica que tiene el aplicativo para que lleve de la mano al usuario y no se sienta perdido en cada uno de los elementos. Y aquí continúa usted sabiendo cada elemento, qué significa. Siempre todo lo que está en pantalla tiene una explicación. Cuando usted ya tiene su proyección en ventas, pasamos a los costos y gastos operativos. En esta parte es la parte más larga. ¿Por qué? Porque aquí se va a desplegar por cada producto una tablita
donde usted va a tener que definir cuáles son los elementos de materia prima con cada uno de las unidades de medida y la cantidad que usted necesita para elaborar este juego de sala modelo 1. Para cada año usted va a ingresar los valores correspondientes al costo de cada uno de esos años. Y de esa manera, se van a desplegar todos los productos. Recuerden que lo que vimos en la proyección de venta eran por lo menos más de 30 productos. Y aquí usted despliega la línea 1, cambia en color cuando cambia de línea. Los productos de la línea 2, cambia de color la línea 3 y por último la línea 4. ¿Cuántos tableros salen? Depende de cuántos productos usted estableció en proyección de venta. Una vez usted ya ha ingresado todos el costeo de la materia prima, ya entramos al costo de la mano de obra. En este costo de la mano de obra, usted ya establece, en el caso de los operarios, estos son los que van a modificar, a transformar la materia prima, los ebanistas, los de acabado. Usted establece cuál es la participación mensual, fija y mensual variable del costo de esa mano de obra. Y así para cada uno de los años y así conocer cuál es el valor de esto. Recuerden que ya ustedes internamente deben tener en cuenta toda la parte de ley, todos los elementos que se incluyen como parte del costo de una nómina. También tenemos costos indirectos, mano de obra indirecta, material indirecto y todos los elementos que de manera indirecta también se generan como parte del área productiva. También tenemos los gastos de administración, donde también hay personal y siempre la distribución entre fijo y variable. ¿Por qué se establece entre fijo y variable? Lo mismo que en gastos de venta. Porque al final yo aquí hago un análisis de punto de equilibrio. Y este análisis de punto de equilibrio me permite determinar cuántas son las unidades mínimo que yo debo de comercializar por cada producto, las cantidades en cada línea y las cantidades globales de la empresa junto con el punto de equilibrio en ventas, producto por producto, y también puedo obtener el margen de contribución, el aporte que cada uno de ellos está generando para la empresa. Entonces, de esa manera podemos ver cada uno. Para poder visualizar toda esta información, aquí nos genera una gráfica donde tenemos para cada año las unidades que debemos comercializar y las ventas que debemos de realizar en el punto de equilibrio. Y aquí se nos despliega la famosa gráfica donde tenemos la línea roja que son los costos, la azul que son las ventas y en este punto se obtiene el equilibrio año por año. Aquí vemos año por año nuestra gráfica y la explicación del punto de equilibrio. Una vez tenido esta parte, vea que tenemos parámetros básicos, ingresos, costos y gastos operativos. Ahora vamos a la estructura de capital. En la estructura de capital que tenemos, como arrancamos en el 2020, es posible que en el mismo 2020 pudimos haber generado ventas. Entonces, tengo que ingresar cómo nos queda la estructura de ingresos y costos y gastos de la empresa. Como vamos a arrancar en el 2021, venta cero, no hay devoluciones, no hay costos indirectos, no hay gastos de venta, no hay nada. Aquí nos genera un costo diferido de 5 millones. Ahora vamos a mirar por qué. Esto aquí está en blanco porque no es un negocio en marcha. Si es un negocio en marcha, aquí habría información. Y aquí tendríamos, esto es la parte del año base, cómo fue la parte de generación de ingresos o el estado de resultados, con el que cierra el 2020. En el balance general, no es otra cosa que cómo vamos a arrancar nuestro negocio.
En este caso, nuestro negocio arrancó con 350 millones de aporte de capital de los socios. Ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer con ese capital durante el 2020? Pues durante el 2020, ¿qué se hizo? Se compró materia prima para tenerla lista para comenzar operaciones en enero. Costos y gastos amortizables. Mire, aquí ingresamos 25 millones, que fue lo que nos va a costar la preparación y alistamiento de nuestra fábrica, el montaje de nuestra fábrica. Ahora entienden por qué están los 5 millones. Como yo difiero a 5 años, los 25 millones, un pedacito lo voy a utilizar cada año. Por eso están los 5 millones allá, que son esta amortización acumulada del 2020. Adicional a esto, con los recursos, también voy a adquirir una construcción que lo donó uno de los socios. Tengo que comprar maquinaria, cómputo, muebles y todo lo que requiere la empresa. Adicional y de materia prima, una parte, como materia prima, 15 millones quedaron aquí en proveedores, los quedo debiendo. O sea que pagué 20,500. Y de esa manera tengo mi balance cuadrado, porque automáticamente una vez que usted ingrese sus datos, cuadra con caja y tengo 131,800,000. ¿Estamos claros? Estamos claros hasta ahora, ¿cierto? Bueno, aquí estamos un poquito corriendo porque realmente es mucha la información, es mucha la información que se trabaja a través del aplicativo. Bueno, aquí tengo un pequeño inconveniente. Aquí tengo un pequeño inconveniente. Bueno, aquí continúo entonces. ¿Están visualizando la pantalla? Sí, ¿cierto? Bueno. Adicional a esto, ¿qué me pide el aplicativo? Aquí veo el aporte, este aporte inicial del año 0. Si van a generarse más aportes, aquí yo tengo estos elementos. Si voy a distribuir dividendos, aquí tengo que saber el porcentaje de dividendos que voy a permitir que se paguen. La parte de impuesto de renta, reserva legal, para que se configure. ¿Cuánto los créditos financieros, a cuánto plazo se van a generar? ¿Hay periodos de gracia donde solo se pagan los intereses? ¿Cuál es la tasa de interés que me va a financiar el sistema financiero? Y aquí coloco los valores concernientes a créditos financieros que yo voy a solicitar. Adicional a esto, paso al último módulo, que son las políticas. ¿Cómo voy a manejar durante los años de proyección mis políticas? Voy a generar ventas a crédito. ¿Cuántos días de ventas son los que yo voy a permitir, voy a generar como a crédito? ¿Qué porcentaje de estas ventas a crédito voy a establecer como provisión o como que probablemente no vayan a ser canceladas? ¿Cómo voy a manejar mi inventario de productos terminados en proceso y de materia prima? ¿Cómo manejo los anticipos de proveedores? Aquí, si voy a seguir generando cargos diferidos para poder ser amortizables durante 5 años cada vez que se generen. Esto se debe a que tengo que ir alistándome porque periódicamente van a ingresar nuevas líneas a la comercialización. Cuentas por pagar a proveedores. ¿Cómo va a ser el manejo de los créditos con los proveedores? ¿Y en qué año, cuáles van a ser mis inversiones en activos para la operación del negocio? Cuando ya yo tengo toda esta información, yo puedo obtener aquí, por ejemplo, cada uno de los activos, cómo fue la distribución de depreciación y las inversiones que yo realicé
por cada uno de los activos y de las obligaciones financieras si las tengo. Los estados financieros me va a permitir conocer el costo de producción detallado de cada uno de los años, con su análisis vertical, análisis horizontal y un análisis de sensibilidad, y cada color me indica la valoración sobre la variabilidad que tiene cada uno de los elementos. En el estado de flujo efectivo voy a mirar cómo está en términos de financiamiento, de tesorería, el negocio. Aquí hay algo muy interesante. Yo puedo analizar que mire que está en rojo los valores del efectivo en estos 2 años. Quiere decir que mi proyección me está llevando a gastar dinero, pero estoy gastando más de lo que tengo. Esto quiere decir que si yo me voy al balance, que es un balance muy detallado, aquí usted lo puede apreciar, cada estado financiero tiene su análisis detallado en términos de análisis vertical, horizontal, sensibilidad y demás. Tengo saldos en caja en rojo. Eso no es posible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Devolverme aquí a la estructura de capital y darle una solución. Necesito más financiación. Entonces, ya yo comienzo aquí a manejar más obligación, generar obligación financiera, o que los socios aporten dinero, aporten masa capital, ya sea en el año inicial o en cualquiera de estos años, indicando en cuánto van a aportar. Yo voy generando estos aportes y voy viendo cómo me generan los cambios. Digamos, si en lugar de 350, como para dar una solución, yo digo 750 y me voy otra vez al flujo de efectivo, veo que ya tengo los saldos en negro. Ya no necesito más recursos. Si voy acá a mi balance, ya los saldos de caja están en negro. Entonces, y aquí tengo el análisis detallado vertical. Todos los estados financieros tienen todos los análisis, fuentes y uso. Y no solamente el balance y estado de resultados, tiene estado de cambio en el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera. El estado de resultados se analiza desde el punto de vista de por absorción o por costeo directo, para manejar todo lo concerniente a margen de contribución. Y al final tenemos los indicadores, ya para terminar, los indicadores financieros. Con estos indicadores ya usted tiene los elementos para poder evaluar, tiene más de 40 indicadores financieros y el flujo descontable para poder saber este proyecto cuánto le está dando. Según este proyecto, tiene una rentabilidad del 34%. Y en 1 año y 9 meses, usted ha recuperado la inversión que usted realizó en este proyecto. Bueno, hasta aquí quedo yo en la presentación. Corrí un poco. Se puede usted dar de cuenta que el aplicativo es muy denso. Es mucha la información que otorga a través de las salidas. Y sobre todo el juego, que yo puedo ir y ver el resultado y modificar y ajustar de tal manera que yo pueda generar unos resultados. Si yo hago esto manualmente, es casi imposible. Manualmente esto es una locura hacerlo. En un semestre máximo usted hace 1 o 2 ejercicios. Esta es la dinámica del aplicativo. De una manera fácil, las personas que no sean duchos en la parte financiera lo pueden utilizar. No tienen que preocuparse por cuadrar estados financieros, simplemente lo que tiene que hacer es que el aplicativo le explique sus resultados. Bueno, hasta aquí nomás.